Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor me les bendiga grandemente. Es como siempre para mí un gran gusto y una gran bendición el poder estar compartiendo con cada uno de ustedes hoy un culto de milagros, viernes 3 de julio del año 2020. Qué gloria y honra para nuestro Señor el poder disfrutar una vez más de las Sagradas Escrituras por medio de la palabra de Cristo. Y ahora, enfocados no en sacarle un milagro al Señor, sino recibir de Él un milagro, conforme a su voluntad. Como siempre, mis queridos hermanos, perdón, como siempre, mis queridos hermanos, voy a pedirte que por favor me acompañes al libro texto de este día que se encuentra en Lucas 7. Lucas capítulo 7, versículo 11. Vamos a leer hasta el 17. Después vamos a tener nuestro tiempo de oración y vamos a ir desglosando algunos aspectos, siempre enfocado hacia los milagros del Señor Jesucristo. Leamos, mis hermanos. Dice la palabra del Señor en Lucas 7. Lucas 7, desde el versículo 11 en adelante. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único, hace la especificación de hijo único, de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acordándose, acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús se lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Terminamos en el 17. Y se extendió la fama de él, de Jesús, por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oremos, mis queridos hermanos. No olvides que, aparte del tener en mente y en tu corazón la petición para esta noche, es importante que tengas la disposición de tu corazón. Así el Señor será glorificado dentro de tu vida por cada una de las cosas que tú y yo hagamos. Oremos. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora cada uno de nosotros venimos y nos postramos delante de ti, Señor, para recibir lo que tú tienes en esta noche dispuesto para nosotros. Poderoso Padre, no te olvides que siempre estamos atentos a tu voz. Estamos deseosos de poder ser corregidos, de poder ser enseñados y de poder ser bendecidos por medio de tu mano, Señor. Es así que yo hoy te suplico por la vida de cada uno de mis hermanos, para que tú seas la guía perfecta al que necesita una dirección. Sé tú, Señor, el consuelo a aquel que está herido, que está fatigado, que está decepcionado, a aquel que está desesperado. Transfórmate tú en su seguridad. Asimismo, poderoso Padre, yo te clamo para que tengas misericordia y escuches el clamor de cada uno de mis hermanos, así como te pido que escuches el mío propio también. Poderoso Espíritu, a ti te rogamos, Señor, que con nuestra mirada dirigida al cielo hemos de ver la gloria de Dios derramándose de vez en vez sobre cada uno de nosotros. Gracias, Papá, porque siempre escuchas la oración del justo, y por medio de tu sacrificio, hermoso Señor Jesucristo, tú nos has hecho justos. En tu nombre, bendito Señor, ilumínanos con tu sabiduría, permítenos recibir la palabra de enseñanza
y poder tener la fuerza, no bajo nuestra capacidad, sino que por medio de ti, para hacer todos los cambios necesarios que necesitamos en nuestra vida. Gracias, Jesús, en el nombre de nuestro Rey amado y Salvador. Amén y amén. Bendito sea el Señor, mis queridos hermanos. Dándole continuidad a nuestra serie de sermones de los milagros de Jesús, podemos observar, mis amados, que hemos llegado prácticamente a la recta final de todos ellos, siendo cada en específico los relativos a la vida y la muerte. Si recordamos, si somos un poquito, tal vez de los que notamos, un poquito más acuciosos, nos vamos a dar cuenta que empezamos con los milagros espirituales, todos los que el Señor Jesús hizo relativos al Espíritu. Asimismo, procedimos a ver los milagros de sanidad, aquellos en los que el Señor hizo obras sobrenaturales, maravillosas, sobre el cuerpo, la vida y el espíritu de aquellos enfermos. Proseguimos con los milagros sobre la naturaleza, los sobrenaturales, que llevan englobados los de provisión, porque en un entendido humano, la provisión lamentablemente la traducimos a dinero. Que me dieron una casa, me dieron un vehículo, me dieron ropa, dieron. Cuando el verdadero tesoro, como lo veíamos el día miércoles, radica y se esconde no en lo que el mundo nos puede dar como provisión, sino que en lo que Cristo, por medio de su Espíritu, por medio de su santa voluntad, nos puede entregar como un tesoro. Eso es lo que verdaderamente es una provisión. Siempre hay que recordar, mis amados, que la provisión del Señor es la única que no añade tristeza con ella. Es así que cuando el Señor hace un milagro a tu favor, te está proveyendo una libertad espiritual, una sanidad que tanto necesitabas, una defensa que estabas clamándole, etcétera. El Señor fue propicio. Así que ahora nos toca, mis queridos hermanos, tener el privilegio de poder entrar a los milagros relativos, a los milagros relativos a la vida y la muerte. Antes de entrar de lleno al pasaje que tenemos por texto de Lucas 7, quiero que por favor hablemos un poco acerca de la vida y de la muerte. Si tú le preguntaras a un niño, 3, 6, 9 años tal vez, ¿qué es la muerte? Probablemente los más chiquitos no te podrían contestar, la desconocerían. Ya los más grandecitos, cuando yo hice una pregunta similar, me contesta el pequeñito, es como cuando estoy jugando con mi celular y pierdo en el videojuego. Ahí se murió, pero vuelve a salir. Ya nosotros como personas adultas mayores con un entendimiento más claro, comprendemos que la muerte es el final de este cuerpo, de todo este cuerpecito. Es el final. Los motivos de la muerte pueden ser, variadísimos. Un accidente, un suicidio, un altercado de violencia, una enfermedad, un encargo, cuando hacen encargos de sicariato, una riña, una deuda. Son tan pero tan inmensas las formas de morir. Es más, había un programa que llevaba por nombre 101 maneras de morir o 1001 maneras de morir, no me recuerdo muy bien. Que cada una de las formas de muerte que ahí aparecían, uno se quedaba, ¡guau! No puede ser, ¿el qué? Se murió de esa forma.
que se tropezó, que comiendo, que riendo, etcétera. Mi querido hermano, mi querida hermana, y tal vez tú que no crees en el Señor Jesucristo o que por curiosidad estás escuchando la predicación, ¿qué es la muerte para ti? ¿Qué es ese famoso estado del que no hay regreso? En algunas culturas y religiones se cree en la reencarnación, ya sea dentro de otro cuerpo humano o dentro de otro animal. Puede ser una vaca, un gusano, un perrito, etcétera. La Biblia no dice en ningún momento nada relativo a eso, mis hermanos, sino que es más, dice el hombre muere una vez y inmediatamente al juicio. Pero hablar acerca del tema de la muerte es complicado. Es un poco más sencillo hablar acerca del tema de la vida, porque es algo que todos estamos experimentando. Pastor, en mi caso, yo no sé si es vida lo que tengo, por la cantidad de problemas que puede estar atravesando la persona en ese instante. Asimismo, mis queridos hermanos, nunca es fácil tratar estos temas, como te decía. ¿Por qué? Siempre se genera un tipo de incomodidad dentro de la persona. En muchas iglesias se tiene por costumbre que al presentar al Señor Jesucristo, para poder recibirle, se le hace la pregunta, el día que usted muera, ¿a dónde cree que iría su alma? En ocasiones es, como decimos, un poco rudo, un poco grosero, como, hey, me está matando ya, hey, quiere que yo me muera, a eso se refiere. Cuando la pregunta está alejada de eso. Pero para una persona, hombre, mujer, niño, adulto, anciano, natural, que desconoce al Señor, la pregunta es incómoda. El tema es, mejor no lo platicamos. Hay otros que son un poco más radicales y dicen, si después de que uno le pasa lo que pasa y se muere, hasta ahí llega todo, todo es una gran oscurana después. Que me voy al cielo, que me voy al limbo, que me voy aquí, que me voy allá, que voy a ir a los círculos del infierno, que voy a ir allá, que voy a dar la vuelta por acullá, que va a venir una nave espacial. No, todo eso es paja. Es mentira, perdón, mencionan algunos de ellos. Hay una realidad que nos menciona la Biblia y lo vamos a ir viendo poco a poco. Asimismo, siempre genera polémica, porque la mayoría de religiones, hago énfasis en la religión, piensa que tiene la verdad sobre la vida y sobre la muerte. Pero, mi querido hermano, veámoslo de esta forma. Desde el momento de tu concepción en el vientre de tu madre, tú decidiste eso, o sea, tú decidiste el ser fecundado, concebido, e irte desarrollando de célula por célula hasta formar el cigoto, el feto y ser expulsado como un bebé. ¿Lo decidiste tú? No, lo decidieron mis padres. Ellos decidieron que que el óvulo quedara fecundado por el espermatozoide. Por más que se intente, y me encanta repetirlo para que pueda ser sentado con una base científica. Esto no es solo una base bíblica, sino que es una base científica. El ser humano está imposibilitado de crear, de formar de cero la vida. Le es imposible. Y se lo digo por sílaba, mi querido hermano. ¿Por qué está imposibilitado? Porque una de las atribuciones de Dios, o más bien dicho, una de las cualidades de Dios, es que Él es la vida, Él dispone de la vida, asimismo dispone de la muerte. Y aquí quiero que lo trate de visualizar de esta forma. Si yo te digo la palabra vida,
¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Ángeles, un bebé, estar cumpliendo años. Si tú cierras los ojos y comienzas a decirme muchas cosas, pero si yo vengo y te digo muerte, no, se viene la calavera, la cosa negra con la guadaña, las cruces, los cementerios, los cuerpos inertes, sin vida. Quiero decirte algo, mi querido hermano. Esas dos formas en que tú ves, ya sea la vida o la muerte, ambas se postran ante los pies del Señor. Son de disposición exclusiva de nuestro Padre Celestial. Pero pastor, cuando alguien se suicida o lo asesinan, ya sea por un accidente, un altercado, es la persona la que ha decidido. Yo logré comprender esta parte cuando estaba alrededor de los 17 años, cuando escuché el testimonio de un predicador en el que él mencionaba que estaban los tiempos de la guerra y se topó con un retén y bajaron a todos los que estaban con él. Lo detienen y comienzan a hacer la purga. Comienzan a matarlos. Entonces llegan ante él y le dicen, ¿te querés morir hoy? No puedo decidir si me voy a morir hoy porque el único que puede decidir eso es mi Cristo. Y dice que apuntándole con la pistola y que se la bailaban. Apuntándole. Yo soy el que va a decidir si te vas vivo o te vas muerto de aquí. No, le dice, porque si Dios te da permiso de que jales el gatillo y que la bala me impacte y que la bala me mate, es porque ha sido voluntad de Él, no tuya. Aquí no hay un Dios tal por cual que no sé qué, y comienzo a ultrajarlo. Y él comenzó a elevar cánticos, alabanzas. Y que te calles, le decía. Si el Señor te da permiso, y dice que él cerrando los ojos, porque le dio miedo entre todo y todo. Si el Señor ha decidido que tú me mates, alabado sea el Señor. La cosa es que le dan un culatazo, un golpe, lo dejan doblado, asesinan al resto de pasajeros, de los que iban con él, y cuando él reacciona, ya no había nadie. Sin mayor explicación, estaban los cadáveres a la par, pero estaba también la vida que el Señor había dispuesto que se le procurara, se le guardara. Mi querido hermano, cuando hablamos acerca de los temas de la vida y de la muerte, no tengas miedo. Claro, los escalofríos, el cuidado personal, el tratar de ser precavido, etc. Eso es más que bueno, es obvio y es necesario para nosotros. Pero si nosotros tenemos esta seguridad y esta concepción de que quien tiene el control de la vida y de la muerte es el Señor, y ese Señor es tu Dios y tu Salvador, y de ribete es tu Padre Celestial, no importa si nos llama a su presencia hoy o nos llama a su presencia en 40, 50, 100 años. Porque así como Él es dueño del tiempo, es dueño de la vida y de la muerte. Para ello quiero que veamos una serie de versículos que van a servir para ampliar nuestra idea de la vida y de la muerte en las manos del Señor. El primer versículo está en Génesis 2, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. El Señor es el único que da la vida. Ojo, que da la vida. Él da el hálito, el soplo, soplido, dicen algunos.
Él da el aliento de vida. En hebreo esto se dice el ruaj. Es más, al Espíritu Santo se le hace mención del ruaj. No de que eso quiere decir Espíritu Santo como tal, sino que es un viento, es como un soplo. Así es el Espíritu que va y... Amén. Aquí no vamos a hacer ningún tipo de acción o de acto sobrenatural porque estamos disponiendo nuestro corazón hacia el Señor. Y lo que estamos haciendo en este momento es aprendiendo y fortaleciéndonos en Él. Te invito que si tú quieres experimentar al Espíritu Santo, apartes momentos especiales y comiences a clamar por el toque y la manifestación del Espíritu sobre tu vida. Eso es tema de otra predicación, pero vale la pena aclararlo. Dice Génesis 2:7: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Si tú te das cuenta, y lo puedes leer en los otros pasajes, desde Génesis 1, en su capítulo 1, a Génesis 2, el Señor solo formaba, creaba y ya tenían vida como tal, tanto las plantas, los animalitos, los peces, las aves, etc. Todo ya existía y tenía una vida. Pero con el ser humano, contigo, y te hago el énfasis, contigo, Él tomó un tiempo especial. ¿Para qué? No solo para formarte tal cual tú eres, sino que se tomó un tiempo especial para soplar y que hubiera verdaderamente vida. Una vez platicando con alguien acerca de la vida de los animalitos, llegamos al punto en que cuál era la diferencia y por qué era más importante la vida del hombre que la vida de un animalito. Primero que nada, porque aunque se oiga un poco jactancioso, nosotros somos la cúspide, la mejor obra, la mejor creación de parte del Señor, porque somos los únicos hechos a su imagen y semejanza. Por eso Él conoce todos nuestros sistemas, todos nuestros pensamientos y todos nuestros sentimientos a la perfección, y nada le es oculto. Asimismo, al único ser con el cual fue formado a su imagen y semejanza, y Él se tomó el tiempo de tomarlo y depositar el aliento de vida, fue a ti y a mí. Lo discutimos en una oportunidad, ya hace mucho tiempo, que desde qué momento ya tiene vida la persona. Si es cuando ya sale del vientre de su madre por medio del parto, o desde el momento en que el óvulo es fecundado. La Constitución humana de aquí del país, en su artículo 1 dice que es desde el momento de la concepción que ya se le considera un ser humano, y un ser humano es algo que ya tiene vida, llámese cigoto o feto. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros podamos decidir como humanidad que terriblemente, con lo que está sucediendo en los Países Bajos, allá en Europa, que media vez no se haya despegado el feto del vientre de la madre, o sea, quizás todavía puede estar a medio parto, y aún así la madre puede decidir si quitarle la vida? Es ilógico, ¿verdad? Cuando ya vimos que el único que da la vida es ¿quién? El Señor. ¿Y quién es el que da la muerte?
pues también el Señor. Quiero que por favor vayamos a Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Si por alguna razón no alcanzas a leerlo, te invito a que por favor tomes anotaciones. Este es un tema muy importante. Siempre estamos en un culto de milagro, pero estamos tratando de aprender y de borrar esa barrera, de sobrepasarla, del temor a la muerte como tal. Dice en Primera de Samuel 2, versículo 6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. El Seol, el Hades, el infierno, el inframundo, del entendido de otras culturas y del entendido de la cultura y de la realidad judío-cristiana. Ahora acompáñeme por favor a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. En Cristo está la vida verdadera. Ya vimos que el Señor es el que te da el hálito de vida, el que te da el soplo de vida. Ahora bien, ya vimos que Él es el que decide entre la muerte y la vida. Pero el Señor Jesucristo pone su cuerpo y su vida a cambio de la nuestra. Para que cuando el Señor decida, ok, hasta aquí llega la vida humana de fulanito, de fulana, ¿qué va a suceder después? Lo que hablábamos al inicio de la predicación, ¿para dónde sería? ¿Cielo o infierno? Y nos dice Juan 14, 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora retrocedamos un par de versículos, siempre en Juan. Juan 11:25. Pastor, pero entonces siempre voy a morir. Si es la voluntad del Señor, usted va a fallecer. Yo voy a fallecer si es la voluntad del Señor. Quizás el Señor me puede llamar hoy en la noche, después de que yo ponga mi cabeza sobre la almohada. El Señor decida tomar mi vida, mi alma, y hasta ahí llegó el pastor Domínguez. Pero ¿fue voluntad de quién? Del Señor. Duele perder un ser querido. Pero ¿quién es el que tiene el control de la vida y la muerte? El Señor. Nos dice Juan 11:25 en una forma de consolación. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dicho, este versículo se suele escuchar mucho en las velas, en los entierros, en las dedicatorias para aquellos hermanos que se han ido a la presencia del Señor antes que nosotros. No es que ellos no van a escuchar la trompeta, sino que ellos, cada una de las personas al fallecer, siendo creyente, goza de la resurrección en Cristo, goza de nueva vida en el Señor. Y dime, ¿la vida que nos promete aquí en este texto nuestro Padre Celestial se referirá a la vida en el infierno o a la vida en el paraíso celestial? Obviamente, a la vida en el paraíso celestial. Ahora vamos a fortalecer este punto con lo que nos dice Juan 10, un capítulo atrás de Juan 11, Juan 10, 17. Juan 10, 17. Ya vimos que Él está en control de la vida y de la muerte y Él es el que la decide, porque nos dice Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entiéndase que el Señor Jesús, en este texto, está hablando acerca de su vida humana. No es que Él tenga a bien el estar resucitando a cada muerto que cae para que vuelva a morir. Ya vamos a dar una diferencia en ese aspecto. Sino que aquí nos deja en claro que te dice, hijo mío, hija mía, si yo en aquel momento que me hice hombre, yo dispuse el que mi vida, abandonara mi cuerpo y que al tercer día esa vida volviera a ese cuerpo que había muerto y resucitara en gloria, ¿cómo no puedo hacer algo así sobre ti? Ya vamos a ver bajo qué sentido, porque debemos de entender dos puntos. Está la resurrección para volver a morir y está la resurrección a vida eterna. Amén. Cada uno de los milagros que el Señor Jesús hizo, ya sea sobre la niña de 12 años, la hija de Jairo creo que es, su amigo Lázaro, el hijo de la viuda que lo hemos visto hoy, esos tres milagros el Señor Jesucristo los hace para que puedan revivir, pueden resucitar, pero no tienen vida eterna, sino que vuelven a morir ya entrados en años. Ahora bien, ¿quién es el primero que ha resucitado a vida y para vida eterna? El Señor Jesús, porque Él cuando resucitó ya lo hizo glorificado, dando un poco más de vista a su gloria, a su omnipotencia, a su divinidad, a demostrar que Él era 100% Dios. Ahora bien, quiero que por favor leamos dos versículos muy importantes para poder terminar de borrar y de destruir la barrera de la incredulidad o del miedo ante la muerte. Nos dice Romanos 14:8 de la siguiente manera: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Hay una alabanza muy linda que dice: somos del Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y se inspira de este versículo, de Romanos 14:8. Ahora vamos a leer uno que es clásico, Filipenses 1:21. Este es clásico, muchos se lo pueden de memoria, mis amados. Dice Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así de simple. Mis queridos hermanos, tú que estás escuchando en esta hora, el Señor puede hacer un milagro sobre tu cuerpo muerto. Hay muchas personas, incluso creyentes, que se les olvida la vida en Cristo y se cansan y lloran y parecen muertos en vida, lo que llamamos comúnmente como zombie. No sé si a ti en algún momento te han dicho esa expresión que dice: ¿y qué te pasó? Tenés cara como de muerto, tenés una cara así bien ida que parece zombie, ¿te sentís bien? ¿Por qué sabemos eso? Porque una persona que parece un muerto viviente no se ve bien. Pero cada cristiano, cada creyente que ha depositado su fe en Cristo y que sabe perfectamente que quien tiene control de la vida y de la muerte y quien dispone de esas etapas es solo uno, y ese es el Señor. Mi querido hermano,
En el caso del texto que estamos leyendo en esta hora, vemos algo muy complicado. Regresemos a Juan 7, versículos 11 y 17. Juan 7, versículos 11 y 17. Estas personas ya llevaban un muerto. No sabemos si ya hedía, si ya lo llevaban bien preparado o qué, con lo coloquial de nosotros, el limón y todo, y ya así. Y hasta la boca ya quizás hasta cocida, etcétera. Ya lo llevaban para enterrar. Pero viene el Señor y hay algo que me llama mucho la atención y quiero que te lo lleves dentro de tu corazón. Versículo 13 de Lucas 7. Y cuando el Señor la vio a la viuda, se compadeció de ella. Aquí se dan muchos cumplimientos de versículos, de promesas, que el Señor es el que cuida a las viudas. Quizás tú no tienes a tu esposo y te ha tocado verte a cuadros en este momento y estás como una viuda. Asimismo cuida a los huérfanos. Quizás tú no has tenido todo el apoyo que necesitarías y esperarías de tus padres y pareces un huérfano. El Señor cuida de ti. Y veamos que dice compadeció. ¿Por qué? Porque en aquel entonces que a una señora ya entrada en años y que fuera viuda se le moría el hijo, es como que perdiera todo el dinero que tenía. No porque lo explotaba, sino que el tener familia era la riqueza, porque se podían extender a trabajar tierras, a criar ganado, a hacer productos, etc., a generar, a producir y a mantener la unión familiar, a diferencia del tipo de maltratos que se pueden dar en nuestra sociedad actual. Posteriormente viene y él se acercó. Si te das cuenta, ¿alguien le pidió al Señor que hiciera algo? No, ¿verdad? Por eso es mi insistencia que sea tu corazón el que habla. Porque si tú le dices, Señor, mira, este dolor de cabeza que, y todavía te agarras y le dices, Padre, esto es por la deuda que yo tengo, te pido que por favor me paguen para que se me quite este dolor de cabeza. Y quizás no te pagaron. Pero viene el Señor y ¡pum!, te sana, te quita tu padecimiento. O quizás muy por el contrario, tú, Señor, este dolor de músculos que tengo, esto acá, ¡ay, Padre! Los famosos dolores de lumbago, los trabones, el aire que uno en ocasiones agarra. Yo acabo de estar con unos fuertes dolores en el pecho, no era coronavirus, gloria al Señor, sino que era aire que se había... No era el estómago, no era la barriga, mis amados. Ese no es aire, ese es grasa, ese es gordura. Y me refiero en el pecho que había una cierta presión. Quizás lo que tú tenías para eso era una carga emocional. Viene el Señor y quizás sin que tú se lo pidas, comienzas a sentirte más tranquilo, ves que todo se va a solucionar y ¡pum!, los dolores comienzan a desaparecer. Tú nunca oraste porque quizás esa aflicción te pagaran ese dinero, te dieran el trabajo, etc. Pero tú te enfocaste y le decías, Señor, sáname. Y el Señor fue depositando paz al ver que las cosas iban moviéndose y el Señor sabía exactamente qué era lo que tú y yo necesitábamos. Vemos luego en el versículo 15 que en el 14, que el Señor se acerca al féretro, lo detiene y le dice, joven, a ti te digo, levántate. No vemos que lo tocó como tal, sino que se acercó al féretro, a la caja, y le dijo, hey, párate, ahí está tu mamá, venite, vamos con ella. Y le dice en el versículo 15,
15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a llorar, y lo dio a su madre. ¿Te puedes imaginar en aquel entonces que ya va así lo que te mencionaba el fulano y le hace? Hola. Y los que lo estaban siguiendo y los que andaban cargando el ataúd se quedan. ¡Ay! ¿Y este? Dime, ¿cuántos resucitados en medio de un velorio has visto tú? Yo ninguno. Tú probablemente tampoco. ¿Alguna vez has visto un muerto? ¿Qué te parecería que tú llegas y vas a presentarle lo que llamamos nuestro respeto y te le quedas viendo, tal vez estás orando por el consuelo a su familia y todo, y de repente el muerto solo le hace... Caen como 20 ahí mismo en la vela, mis amados. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ver ese tipo de manifestaciones. Pero recordemos que el Señor mismo nos decía que ya antes de retirarse, cuando les encomienda la misión a los 12, y les dice, las cosas que yo hago, que yo hice, ustedes las harán y más grandes. Yo reviví 4, vos vas a revivir 8. El problema es que no lo creemos. Yo me recuerdo cuando un amigo me comenta del padecimiento de una tía que él tenía, y comenzó a orar. Dice que se estuvo, pero un buen rato. Señor, revívela. Padre, tú eres el que toma la vida. Por favor, vuélvesela a depositar en este caparazón. Espíritu Santo. Hasta cuando él oyó y sintió una voz que le decía, ya deja de orar. Ahí cambia la cosa. ¿Ok? Perfecto. Yo conozco varios casos, mis amados, en que la gente está que le dicen, bueno, mire, todos los exámenes apuntan en que usted 2 meses, 6 meses, 1 año. Y por la aflicción ahí mismo cae. La muerte que te decreta el mundo solo puede ser contrarrestada con la vida que te da Cristo. Esa es prácticamente toda la enseñanza de la predicación, mi amado. Porque si el Señor permite que caiga la muerte sobre tu vida, Él va a permitir la resurrección sobre tu vida. No en esta tierra probablemente, pero sí en la gloria venidera. ¿Cómo te lo compruebo? Te he puesto alrededor de 8 versículos en los que el Señor manifiesta que Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Es así, mi querido hermano, que en esta hora te voy a pedir que oremos por tu vida y por la de tu familia. Si tienes un enfermo de gravedad, este es el tiempo de orar e interceder por él. Si has sentido un gran decaimiento de salud, ora por tu vida, intercede por tu vida. Si estás siendo acosado o violentado de alguna forma, pídele al Señor que Él sea el que cubra tu vida. Oremos, mis amados. Poderoso y bendito Señor Jesucristo, hacemos nuestra esa promesa, que en ti yace la vida y la muerte, y que no hay otro con esa capacidad. La representación de la vida está en ti, y la representación de la muerte está postrada ante tus pies, Señor. Porque ellos no son el Dios de la vida, no son el Dios de la muerte, no son el Dios de la suerte, no es nada de eso, Señor. Aquí no existe la santa muerte, aquí no existe nada de eso, Padre bendito. Lo reprendemos dentro de la vida de cada uno de mis amados, porque aquí el único que tiene autoridad de decidir sobre la enfermedad, sobre el resultado del juicio, sobre el permitir la oportunidad de seguir manteniendo buenos ingresos, de mantener la plaza laboral, eres tú, Señor. Nadie más.
Nadie, nadie, nadie más. Mi querido hermano, te voy a pedir que ores por tu propia vida en este momento, en lo que yo oro por algunas de las personas que nos han pedido clamor en este tiempo. Padre, yo te suplico nuevamente por la vida de la suegra de mi hermana Yuri, para que le puedas permitir levantarse de este terrible padecimiento de COVID-19. Asimismo, yo te suplico, Señor, por Beatriz Brito, para que seas tú el que ponga su mano de sanidad sobre su cuerpo, llevándole siempre a tener gloria y victoria, y que pueda salir bien de la operación a la que se va a someter. Te pedimos, Señor, por la familia de nuestro hermano Fermín, para que pueda terminar de recuperarse de esa terrible y de esa tos seca, y reprendemos desde ya cualquier padecimiento de COVID-19, de cualquier padecimiento bronquial y en los pulmones. Así, Señor, te pedimos e intercedemos por la familia de la esposa de nuestro hermano Miguel Figueroa, hijo de nuestra hermana Carmencita Figueroa, para que pueda haber verdadera salud. Espíritu Santo, gracias por las mejoras de salud dentro de su nietecita mía. Te suplicamos, Señor, que siempre haya un escudo protector alrededor, que les hagas salir pronto esa gripe que les ha caído, Señor. Reprendemos cualquier posibilidad de COVID-19 también, y te clamamos para que siempre haya una doble y triple unción sobre aquellos que están más desprotegidos, los ancianos, las viudas, los huérfanos, los chiquititos, aquellos que viven en pobreza extrema, Señor. Por favor, sé fiel para cada uno de ellos. Es lo que te clamamos y suplicamos, rogándote, Señor, que cubras y bendigas a mis hermanos en lo que resta de la semana, porque así seremos más que vencedores, solo en ti. En el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Amén y amén. Mi querido hermano, estamos haciendo todo lo posible para estar preparados en la reapertura dentro de la fase 3. Voy a estarte invitando a que el lunes 6, solo confirmo la fecha, mis hermanos, lunes 6 de julio, nos reunamos a las 8 de la noche. Yo voy a mandarte un recordatorio para que tengamos 15 minutos de oración y de intercesión por la ejecución de la fase 2, que se logre hacer con bien, que ya baje este nivel de contagio y de enfermedad de COVID-19, y que podamos, Señor, hermanos, poder orar e interceder todos los días por la correcta reapertura y que vuelva a salir a flote la economía nacional. Tenemos que orar por nuestro país, tenemos que orar por nuestros mandatarios, tenemos que orar, mis amados. Espero verte el día domingo a las 10:30 de la mañana, siempre con rica palabra de parte del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga.